Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo de nuestra parte, Doctor Montalvo Suero. Especialmente saludamos con todo cariño y respeto a nuestros pastores y compañeros de ministerio en República Dominicana, nuestros amigos, familiares, amén, que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente saludamos en Estados Unidos, amén, a nuestros estudiantes que siempre están con nosotros tomando estas asignaturas que le presentamos y le enviamos directamente a sus correos electrónicos juntamente con el material de apoyo y los libros en PDF. Saludos y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús en esta ocasión de su amigo y profesor Dr. Montalvo Suero. Amén. Igualmente República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Cuba. Amén. Bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta es la tercera unidad de administración eclesiástica o administración de la iglesia que queremos compartir con todos ustedes que ya han recibido el correspondiente material de apoyo preparado en PowerPoint. Amén. Como también van a recibir lo que son los trabajos prácticos de esta asignatura. Aquellos que deseen tomarla directamente como un curso diplomado también están en la disposición de comunicarse con nosotros y estará avalada por la Universidad Teológica Chalón. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. En esta tercera unidad tenemos como tema conocer el proceso administrativo. Dijo un gran pensador: la mayoría de la gente fracasa no por falta de talento, ni de dinero u oportunidad. Fracasa porque nunca planifica por escrito. Y esta es la tarea en esta unidad: aprender a planificar por escrito, a trabajar con proyectos. En la primera unidad de este curso estudiamos cuáles fueron las bases bíblicas y teológicas de la administración de la iglesia. Vimos en esa ocasión la importancia de la planificación. Dios tiene un plan, un propósito que se ve en el diseño mismo de la creación, que se ve en los días de la creación y también en el plan eterno de Dios de salvación para todos nosotros. También estuvimos observando el papel de la planeación en la administración de Dios, los actos administrativos de Dios. Y, por supuesto, Dios estableció la iglesia para que sea administrable. La vemos en la naturaleza administrativa de la iglesia, que es llamada como una casa. En este sentido, no es hablando de la casa física, sino como, por ejemplo, José fue llevado a la casa de Potifar y la casa de Potifar prosperó grandemente gracias a la administración de José. En tal sentido, casa involucra administración, involucra personal, involucra recursos. Y Dios nos dice que nos coloca como siervos sobre su casa o administradores sobre su casa para que demos ración y alimento a cada uno de aquellos que están bajo nuestro cuidado. La iglesia es contemplada como un pueblo, la iglesia es contemplada como una nación y es también contemplada como un reino y por lo tanto su naturaleza misma nos habla de su carácter administrativo. Además de estos factores, en la misma unidad 1 vimos igualmente la iglesia, amén, que tiene una estructura de gobierno propia, que comenzó a tomarla de las sinagogas con un principal o una persona que se encargaba de administrar todos los asuntos de la sinagoga. No solamente administraba los eventos públicos o los servicios que prestaba la sinagoga, sino prácticamente cada una de las actividades que la sinagoga desempeñaba y las funciones a lo interno, porque era un hábil administrador, generalmente un letrado en la palabra del Señor, con gran conocimiento de la palabra del Señor. La iglesia fue administrada por los 12 apóstoles. La iglesia, amén, que levantó Pablo fue administrada también por el cuerpo de apóstoles y profetas. Y por lo tanto el Señor le dio a la iglesia un cuerpo de administradores. Entre ellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos. Todos ellos forman parte de una gran staff de administradores que la iglesia fue provista. La iglesia, por supuesto, si alguien dice la administración no es parte de la iglesia, está totalmente equivocada. Maneja recursos financieros, recursos humanos, manejan un personal, un liderazgo
Y, lógicamente, la Biblia recarga una y otra vez el papel como administrador o la gestión administrativa de la labor pastoral. En la segunda unidad, brevemente, vimos diferentes conceptos de administración y estudiamos también las 7 funciones básicas de la administración eclesiástica, es decir, el pastor como administrador. Estas 7 funciones en esa ocasión, y si usted quiere saber un poquito más de las 7 funciones básicas, por favor, le referimos a la unidad número 2, que son planificar, calendarizar, organizar, delegar, coordinar, presupuestar y evaluar. Esta tercera unidad veremos las diferentes etapas del proceso administrativo. Conocer este proceso implica, es de vital importancia para la administración eclesiástica. Es una de las gestiones más importantes del ministerio pastoral en estos tiempos modernos. Es requerido por empresas e instituciones de los gobiernos que buscan la colaboración de la iglesia en diversos proyectos institucionales, nacionales e internacionales, a los cuales destinan cuantiosos recursos. Primeramente, comenzando ya esta unidad, la unidad número 3, vamos a ver algunas definiciones y términos que están relacionados con los contenidos de la misma. Organización es la función administrativa de organizar, es el del proceso de distribuir, dividir, agrupar el trabajo en tareas individuales y establecer la relación entre los individuos que llevan a cabo dichas tareas. Responsabilidad y rendición de cuentas. Cuando usted escuche ese término, aunque estos términos a menudo se utilizan como sinónimo, no son sinónimos. Hay una gran distinción entre ellos. Responsabilidad es el término, se refiere a la función o el desempeño que se espera de un miembro de una organización. Por lo general se utiliza para describir un conjunto de funciones por las cuales una persona debe responder. Estas responsabilidades generalmente están en los reglamentos del presidente. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Cuando hace una descripción de las funciones del secretario, del tesorero, del coordinador, estas son las responsabilidades que son puestas a su cargo. La rendición de cuenta, por otro lado, implica que hay personas en la autoridad ante las cuales un miembro de la organización debe responder por el trabajo que le ha sido designado. Una persona de grado jerárquico superior que le va a exigir, o una organización que le va a exigir la rendición de cuenta de los trabajos que ellos han realizado. Y por lo tanto implica que hay una evaluación del trabajo que se realiza dentro de la congregación. Y exactamente el término evaluación es el proceso de evaluar las tareas administrativas, de hacer preguntas. La evaluación procura responder al menos 4 preguntas básicas, que son: ¿dónde nos encontramos ahora en este programa? O sea, ¿cómo lo vamos desarrollando? 2, ¿cuáles son las alternativas y actividades logradas que logramos, hasta este punto? Número 3, ¿a dónde podríamos llegar a continuación siguiendo esta dirección? Y número 4, ¿qué necesitamos mejorar? Eso es la evaluación. La evaluación no es hacia el futuro, sino lo que ya hemos realizado. La evaluación se enfoca en los trabajos que ya se programaron y que se asignaron y que también fueron realizados. Y por lo tanto, estas son las 4 preguntitas básicas de la evaluación. Luego sigue el término planificación. Planificar es proyectar el curso de una acción. Planificar es el proceso de definir con anticipación lo que se va a hacer y determinar cómo se va a realizar. La planificación es el aspecto de definición de estrategia de la administración. Nos sentamos y hay que definir estrategia y el curso de una acción. Una estrategia no es simplemente una manera de alcanzar un objetivo. Es la mejor manera, lógicamente, de alcanzar el objetivo. Un buen plan es aquel que ha sido diseñado para alcanzar el objetivo con un gasto mínimo de recursos, tanto financiero como humano. Ese es el plan. Por eso es que administración tiene que ver con economía.
Administración tiene que ver con sabiduría, con conocimiento, y por lo tanto vamos a minimizar los esfuerzos, los gastos, y vamos a optimizar los resultados cuando llevamos a cabo una buena administración. Hablamos también de los dos términos, propósitos y objetivos. Antes de que una empresa pueda definir un curso de acción significativo, primero debe establecer un conjunto de objetivos o de metas, las cuales se convierten en su propósito o visión general. Sin una declaración de objetivo, no se tiene una base para hacer planes. Y por esa razón, cada concilio, cada institución, cada iglesia que tiene reglamento comienza con una declaración de objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Se ha afirmado acertadamente que una clara declaración de propósitos universalmente comprendida o comprendida por todos es la mayor garantía de una administración efectiva. Antes de que una iglesia se lance a un mar de hogares, de negocios, etc., debe responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito principal, amén, se basa lógicamente en adorar a Dios, que es el número uno, en evangelizar, traer las personas a Cristo, que es el número dos. También significa capacitar, que es trabajar en la maduración de los creyentes, amén, o edificar a la iglesia, como dice la palabra del Señor, y también capacitar para las misiones y enviar a las misiones. Si comprendemos cuál es el propósito de la iglesia, lógicamente que no vamos a extraviarlo cuando nos hagamos o nos planteemos esta pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para evangelizar, para instruir, para discipular? ¿Estamos aquí para responder a una necesidad de la comunidad? ¿Cuál es el propósito social de nuestra existencia? Amén. Lógicamente, el propósito social de una corporación como es la iglesia, amén, lo tomamos de las escrituras para nosotros definirlo lógicamente cuáles nuestros programas sociales o nuestros programas de actividades que vamos a realizar. Hay diferencia entre objetivos y meta. Cuando hablamos de una declaración de objetivos son generales. O sea que es común a muchas organizaciones, prácticamente a la gran mayoría de las organizaciones cristianas llamadas iglesias, por ejemplo, es común la evangelización, es común plantar nuevas iglesias, es común edificar el cuerpo de Cristo, porque es una iglesia, es común adorar y glorificar a Dios. Pero cuando hablamos de metas, amén, por lo tanto, objetivo es entonces una declaración de la intención de actuar de la iglesia. Existe una diferencia fundamental. Por lo general, los objetivos son considerados como propósitos generales a largo plazo. Y las metas, en contraste, son pasos específicos y mesurables. Cuando hablamos de mesurables, que pueden ser medidos, evaluado en cualquier momento de la acción, mesurable, que demuestran el progreso de una iglesia, de un negocio también, o de una organización en los avances hacia la consecución de sus objetivos generales. Los términos metas, objetivos y propósito con frecuencia se utilizan como sinónimo. Por eso hay que leer detalladamente para ver cuál es el significado. Estos fueron, a grosso modo, algunos conceptos preliminares de los contenidos de esta clase. Ahora vamos a ver el proceso de tomar decisiones, que es básico en lo que es las fases de la administración, porque desde que se habla de administración, estamos hablando de tomar decisiones. Eso es administrar. En la mayoría de las empresas humanas, la toma de decisiones es una función administrativa. Los subordinados pueden tomar decisiones limitadas para la implementación de un trabajo, pero el establecer las políticas generales, los objetivos generales, por lo general, está reservado únicamente para los ejecutivos o las juntas directivas o las asambleas generales. Si bien se respeta el espacio para las decisiones individuales en asuntos personales, el principio de la toma conjunta de decisiones debe aplicar en los asuntos que afectan a la iglesia como tal.
Por lo general, los líderes de la iglesia enfrentan tres tipos de decisiones. Una, decisiones que son cíclicas. Otra, decisiones de confrontación. Y otras, decisiones de innovación. Y hay que saber que hay esas tres tipos de decisiones que tenemos que reconocerla y aprender a cómo proceder en cada caso. Las decisiones cíclicas son aquellas que tienen que ver con asuntos de rutina y que recurre frecuentemente. Por lo tanto, esas decisiones son comunes y, por ejemplo, la dirección de un servicio son comunes. La dirección de actividades a lo interno de la iglesia son comunes, sonido, limpieza del templo, son decisiones cíclicas que tenemos que tomar y por lo tanto no son de gran relevancia, pero sí son importantes, amén, para el funcionamiento correcto de la iglesia o de la organización o del ministerio. Hay decisiones de confrontación. Estas son aquellas que le son impuestas al administrador por circunstancias inesperadas, que salen de lo común. Amén. O se daña cualquier defecto que se dañe dentro de la congregación. Es una decisión de confrontación porque hay que confrontar las cosas que se presentan. Amén. Una violación de un código, por ejemplo, de construcción en una iglesia, que se requiere la reparación de esos códigos para el permiso de operar dentro del local, es una decisión de confrontación. Amén. Una reparación inesperada que se presente del templo es de confrontación. Ahora mismo también se presentó, que fue muy común, la decisión de confrontación con respecto, amén, a los casos de COVID que se presentaron en la iglesia, amén, y esa fue, lógicamente, cada iglesia tuvo que tomar un sinnúmero de decisiones de confrontación al respecto. Otras decisiones se llaman decisiones de innovación, y estas son las más importantes. Las decisiones de innovación son aquellas que no confrontan al administrador, más bien él la busca. Amén. Las cíclicas son las comunes. Amén, que tomamos diariamente. Las de confrontación son las circunstancias adversas que confrontamos y tenemos que solucionar. Amén. Y las decisiones de innovación no nos alcanzan a nosotros, sino que nosotros las estamos buscando porque queremos crecer, queremos alcanzar las metas, queremos hacer algo diferente y por lo tanto hay decisiones de innovación que tenemos que tomar. Invertimos de forma equivocada la mayoría de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, de nuestra atención y de nuestros recursos al concentrarnos para problemas y no para oportunidades. Casi todo el tiempo son decisiones cíclicas y generalmente tomamos una decisión que no sea cíclica, común, amén, cuando algo nos cae encima que tenemos que confrontar. Pero son pocas las decisiones que nosotros mismos estamos buscando de innovación para el crecimiento de la iglesia. Nos conformamos con lo que está y no visualizamos hacia un futuro, hacia qué queremos alcanzar. Pasamos al menos el 90% de nuestro tiempo tomando decisiones de rutina que solo contribuyen al 10% de los resultados. Esas decisiones de cíclicas que son de rutina solamente colaboran al 10% de los resultados. Así que aprendamos de inmediato, cuando se toman decisiones, a clasificar en qué tipo de decisión nos estamos confrontando. ¿Cuáles son las fases del proceso de tomar decisión? Si la toma de decisión es tan importante, entonces deberíamos considerar las fases de este proceso. El primer paso es reconocer, o sea, al reconocer, vamos a definir, vamos a delimitar el problema, reconocer el problema. Eso es para decisiones de confrontación. Tenemos uno, reconocer el problema, que es definirlo, delimitarlo, qué es en su justa dimensión. Segunda, reunir información necesaria que no se haya provisto hasta ese momento, porque cuando hay un problema tenemos que investigar y reunir toda información. Número 3, analizar y evaluar el problema en su justa dimensión. Número 4, establecer criterios o estándares por los cuales se ha de juzgar si la solución propuesta es aceptable, adecuada y necesaria.
Óigase, aceptable, adecuada y necesaria. Por eso hay que establecer estándares. Número 5, formular y seleccionar una solución. Porque si hay un problema, analizamos reconocemos el problema como tal, no ignorarlo. Amén. Reunir la información en torno a esa problemática que se presentó, analizarla, evaluarla y establecer criterios o estándares, amén, o buscar soluciones, pero se presentan 2, 3 soluciones. Entonces tenemos que evaluar cuál es la solución, amén, la propuesta más aceptable, adecuada y necesaria que ponga fin a ese problema. Finalmente, formular y seleccionar la solución y luego ejecutar o poner en marcha la solución que se ha seleccionado. Esto es en cuanto a la toma de decisiones, que es algo que tenemos que aprenderlo. Es una ciencia la administración, pero también decíamos que es un arte, porque requiere la habilidad de cada uno de nosotros de manera automática de implementar esos procesos. De hecho, en la vida diariamente tomamos decisiones y muchas veces nos equivocamos en decisiones porque ocupamos demasiado tiempo, amén, en cosas que son rutinarias, que simplemente aportan apenas un 10% al progreso o a la solución de nuestra vida. Al comenzar el curso, hablamos también que la administración comienza con nosotros, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros talentos, con nuestros ministerios. Amén. Y se extiende luego, lógicamente, a las organizaciones sobre las cuales el Señor nos pone al frente o nos da cierta participación. Y que la administración es gradual. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, como dice el Señor. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del proceso administrativo? Amén. Lógicamente, hay fases para que la iglesia, para mover a la iglesia. Para uno mover a la iglesia, porque el pastor con su gestión administrativa no solamente es el que tiene que trabajar, tiene que programar, preparar, capacitar a la iglesia que trabaje en un esfuerzo aunado juntamente con él al alcance de una visión determinada. Y por lo tanto, así como las grandes organizaciones del mundo definen sus propósitos, nosotros tenemos que comenzar definiendo cuáles son nuestros propósitos. Y para mover a la iglesia que apoye nuestros proyectos, que apoye nuestro programa y que avance, el pastor lo primero que tiene que hacer es definir sus propósitos. Número 2, debe comunicar sus propósitos. Número 3, debe organizar a la iglesia conforme a ese propósito. Y finalmente, comenzar la implementación o la aplicación del propósito. Los propósitos generales de la iglesia están lógicamente establecidos en la palabra de Dios. El primer propósito de la iglesia o del ser humano es adorar, servir a Dios. Amén. Luego está la evangelización, que es convencer, entrar nuevas personas a la iglesia, atraer a otros que no son creyentes a la iglesia. La tercera función es edificar, que significa la madurez de la iglesia. La cuarta función es equiparar. Amén, o sea, formar personas maduras hacia el ministerio cristiano y finalmente enviar a las misiones. El proceso administrativo nos permite alcanzar cada uno de estos 5 propósitos generales que tiene la iglesia en la actualidad y no perdernos tal vez en aspectos que no son significativos. ¿Cuál es el proceso administrativo? Aprendamos, por lo tanto, ahora cuál es el proceso administrativo. El proceso administrativo comienza con el primer paso. Se llama la apreciación. Apreciación, voy a decir los primeros 3. Apreciación, planeación y preparación. Esos son los 3 básicos. Apreciación, planeación y preparación. Apreciación es identificar y analizar una situación. ¿Qué? Responde a la pregunta ¿qué? Eso es apreciación. Y eso es también la base del método científico, la observación. En este caso la llamamos apreciación, que es el paso número 1. Identificar y analizar la problemática, lo que está pasando, la situación que queremos cambiar, que queremos modificar. Amén.
o la meta que queremos alcanzar, y es la apreciación. Y cuando nos ponemos una meta, lógicamente es porque hay una necesidad, y por lo tanto tenemos que apreciar esa necesidad, amén, y no pasarla por alto. Identificar y analizar la necesidad. Número 2, la planeación. Y responde a la pregunta ¿cómo? Amén. Establecer cuáles son los objetivos que queremos alcanzar a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. Esa es la planeación. Número 3, la preparación. Y la preparación significa ¿con qué? Amén. Vamos a lograrlo. Es coordinar los recursos. Por lo tanto, ahí están los primeros 3 pasos sencillos. Apreciación, planeación y preparación. Amén. Y casi siempre lo utilizamos, amén, de manera continua, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos utilizando. Pero si nosotros comenzamos a utilizarlo de manera metódica, vamos a observar grandes mejorías en nuestro proceso administrativo de nuestra congregación. Las 3 siguientes fases del proceso administrativo es organización, ejecución y evaluación. Amén. Organización, ejecución y evaluación. No sé si alguien puede ya memorizar cuáles son las 6 fases del proceso administrativo. Alabado el nombre del Señor. La primera, amén, hablamos de apreciación, hablamos de, amén, ¿de qué otra cosa? Evaluación, y hablamos de preparación. En la segunda fase hablamos de organización, ejecución y evaluación. Ahí están los 6 pasos del proceso administrativo. Vamos a detallarlo de uno por uno para que podamos memorizarlo, para que podamos aprenderlo. Primera fase, la apreciación. Igual que el método científico. Queremos, por ejemplo, tenemos un objetivo general, que es alcanzar la comunidad. Alcanzar la comunidad para Cristo, porque la iglesia eso es lo que persigue. ¿Cómo voy a alcanzar? Por eso la apreciación es ¿qué está pasando? Cuando hablamos qué está pasando, vemos que ha pasado cierto tiempo y sin embargo la iglesia no crece como debería. Hemos notado que tenemos tal vez 5 o 10 años o 20 años, muchas iglesias, por ejemplo, en nuestra región tienen 50, 60 años y apenas llegan a 200 o 100 miembros. Y si usted saca un promedio de cuántas creyentes tiene por años que ha tenido su existencia, el crecimiento real de esa iglesia en el tiempo presente es es poco significativo. A veces se dice que es un 2%, 5%, alabado el nombre del Señor. Y entonces ahí está la problemática, no estamos creciendo. O simplemente lo vemos a corto plazo y decimos estadísticamente con relación al año anterior hemos decrecido 25 miembros. Esto, por lo tanto, tenemos que lanzarnos a evangelizar a fin de nosotros alcanzar la comunidad y permitir que nuestras iglesias puedan crecer. Perfecto, es un objetivo loable. Amén. ¿Alcanzable? Sí, es alcanzable, pero lógicamente depende del plan. Amén. Comenzamos con la apreciación, lo que yo estoy apreciando. Apreciación, perfecto. Alcanzar la comunidad. Me enfoco en la comunidad. Fijo mi blanco, que es la apreciación. ¿Quién es mi objetivo? La comunidad. Amén. Pero la comunidad es muy general. Y para yo comprender mi comunidad, debo hacer una serie de estudios. Amén. Y a veces tengo que ir a la ciudad para ver la composición geográfica, demográfica, cultural y espiritual de la población que me rodea, en la cual está inmersa la iglesia que estoy pastoreando. Demográficamente, ¿cuál es la composición de los vecinos, de los habitantes de ese pueblo, de esa comunidad?
Amén. Demográficamente hay tantos latinos, hay tantos afroamericanos, hay tantos americanos, hay tantos centroamericanos. O sea, demográficamente tengo que saber cómo está compuesta la comunidad que yo pretendo alcanzar. De número de mujeres, número de niños, y culturalmente tenemos que hablar los niveles culturales, en los niveles educacionales, lógicamente, espiritualmente, tenemos que estudiar las principales religiones. Porque a veces dice, planear es sencillo. No, planear es una ciencia, planear es un arte y estamos llamados a ser sabios y a planear. Y como dice la Biblia, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula? Y eso es que estamos haciendo, apreciar. Amén. Apreciar. Y para apreciar hay que hacer estudio. Ya hemos apreciado. Amén. Que nuestro crecimiento no es el más loable. Necesitamos crecer. Esa es la apreciación. Esa es la necesidad. Ahora tenemos que estudiar y hemos fijado nuestro enfoque, la comunidad, porque lógicamente de ahí va a salir. La iglesia tiene pocas formas de crecimiento. La primera forma de crecimiento son los nacidos en la iglesia, los hijos de los hermanos, que perseveran en la iglesia. La segunda forma de crecimiento son los matrimonios, los que se casan y se quedan en la iglesia. Por ahí hay algunos matrimonios que se casan y se van de la iglesia. Así que no es tanta ventaja los matrimonios. Amén. Pero ahí está la tercera forma de crecimiento, que son los que llegan a la iglesia, que se mudan a nuestra comunidad y alcanzan y tienen una visualización positiva de la iglesia y se llega a nosotros porque les gusta la iglesia. Amén. Ahora está el transfugismo, que muchos practican transfugismo queriendo robar miembros a otras iglesias, y no debe ser. Amén. Y lógicamente el que Cristo señala es la evangelización y el discipulado, que muchos están rehuyendo porque es uno de los más difíciles. Amén. Pero esa es la única forma de crecimiento, y la única recomendable que estamos diciendo es que tenemos que alcanzar la comunidad para Cristo. Si usted apreció que su iglesia no ha crecido debidamente y entiende que necesita crecer, tiene que fijar un blanco, y ese blanco es la comunidad que le rodea. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la apreciación? ¿Qué se hace en esta etapa de apreciación? Número 1, en esta etapa inicial identificamos cuál es la problemática. El descrecimiento o el poco crecimiento de la iglesia, el ejemplo que le hemos puesto. Número 2, corresponde a observar el método científico, o sea, el fenómeno, repetición, estudio, tratar, amén, de describirlo. Como hemos visto, nosotros nos adentramos a un análisis de nuestra comunidad en particular. No es la misma. No todos son inconversos, pero no son lo mismo. En el Nuevo Testamento habían griegos, habían hebreos. Amén. Aparte de griegos y hebreos, habrían gentiles y habían bárbaros. Amén. De diferentes culturas. Y los ministros que estaban llamados a alcanzarlos con la palabra, amén, tuvieron que usar muchas veces un lenguaje distinto, que fue el griego, no el arameo. Amén. Y también desvestir ese evangelio judaico del judaísmo y revestirlo de lo que es la cultura helénica, para que pueda ser aceptado en aquellas poblaciones que el apóstol Pablo y su equipo de misioneros estaba predicando. Amén. Por lo tanto, tengo que ver cuál es la composición de la comunidad. Amén. Y esa es la apreciación. Establecer, identificar el problema, observar la problemática, analizarla. En ella se analiza la situación concreta y se identifica una problemática concreta. Amén. No estamos creciendo. ¿Por qué? Número 1, esa es la problemática general. Para analizarla, tenemos una puerta trasera, que hay muchos miembros que se están yendo a la iglesia, tal vez se están disgustando, tal vez no se sienten ministrados o alimentados correctamente, y en la última fase es que no estamos evangelizando y son pocos los nuevos que llegan a la iglesia. Esa es la situación concreta, y esa es la fase de apreciación. Amén. La apreciación se usa la facultad del intelecto. Amén. Tiene que ver con nuestros niveles de experiencia ministerial y nuestra experiencia en todos los sentidos. Y requiere también una disciplina y por lo tanto requiere capacitación, entrenamiento pastoral.
Y también puede aumentarse con la práctica nuestra apreciación, como dice Hebreos capítulo 5, verso 14. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Así también es este proceso administrativo. La apreciación es una disciplina, emplea técnicas de investigación, recopilación de datos, encuestas, entrevistas. Sí, porque las grandes iglesias que se establecen en las comunidades hacen encuestas y entrevistas. Sí, cuántas iglesias hay en la comunidad, con cuáles iglesias yo voy a competir. Amén. ¿Qué ofrecen aquellas iglesias y qué yo voy a ofrecer a la comunidad? Amén. Cuando me establezca en esta congregación. Encuestas, entrevistas, consultas individuales, organizar esos datos que hemos recopilado y luego analizar esos datos que hemos recopilado para luego nosotros tener una visualización concreta hacia dónde nos vamos a lanzar. Y así cuando queremos, por ejemplo, alcanzar un sector determinado, amén, hemos notado que hay hogares monoparentales y hay un gran número de madres solteras, y nosotros queremos alcanzar a las madres solteras de nuestra comunidad. Amén. Aquellas que no están casadas y que tienen sola esa responsabilidad. Entonces nosotros vamos a analizar ese sector en particular. Si queremos, por ejemplo, alcanzar, amén, a los homeless, los indigentes, tenemos que analizar también y lanzarnos hacia ese aspecto de la comunidad, enfocándonos directamente hacia ese factor determinado. Si queremos alcanzar o hay una problemática en nuestro contorno y queremos solucionarla, amén, tenemos que enfocarnos también en ello, porque es un proyecto. Y ese proyecto puede ser enfocado en evangelización, también enfocado en lo social o en lo económico. En cualquier aspecto usted puede enfocar un proyecto determinado, y al fin y al cabo, lógicamente que estos proyectos alcanzan la comunidad y enriquecen a la iglesia. Número 2, no es un trabajo que se hace solo, sino en equipo. Por eso hace falta juntas de equipo, hace falta mesa de trabajo, hace falta diálogo, hace falta asambleas. Y aunque la apreciación comienza con el pastor tiene que formar equipos. Y junto con los equipos, comenzar con cada una de estas fases del proceso administrativo. Le plantea cuál es su observación o su apreciación sobre diferentes problemáticas. Amén. Y al planteársele, involucra al equipo, a la junta, en el proceso de apreciación. Amén. O de observación, que es la primera etapa. ¿Qué debemos apreciar? Lógicamente, para apreciar hay que tener un ojo crítico, un ojo, ¿verdad?, entrenado. Amén. Por ejemplo, puedo apreciar necesidades primarias, que son físicas, salud. Amén. En este caso, si voy a apreciar esto en mi comunidad, voy a ver si hay centros de salud, si hay hospitales, si hay clínica, qué servicios brindan a la comunidad. Amén. Si es una comunidad compuesta de ancianos, de envejecientes. Amén. Si es de envejecientes, lógicamente hay problemas de salud. También voy a buscar niveles económicos. Amén. Voy a buscar niveles educativos, grados de escolaridad. Amén. Y esos aspectos son necesidades básicas o primarias. Necesidades de vivienda, necesidades de educación, son necesidades primarias que estoy analizando en una comunidad. Secundaria, puedo analizar familia, divorcios, amén, conflictos domésticos, amén, abandonos de hogar, abandono de escuela. Estos son aspectos secundarios que yo tal vez pueda apreciar y voy a buscar los indicadores de estos factores para yo saber cuál es la problemática específica de la comunidad y tal vez así refinar o saber de qué voy a predicar a la comunidad. Amén. Porque a veces nosotros, amén, creemos que la predicación es como la odontología, que es general y que todo el mundo tiene los mismos tipos de dentadura. Amén. En todas partes del mundo el dentista trabaja con dientes. No es así. En la evangelización y en la iglesia cada persona es particular. Hay un aspecto cultural, hay un aspecto espiritual y por lo tanto tenemos que comprender, analizar, saber
amén, donde nosotros estamos establecidos. No es que pertenecemos al mismo concilio, la misma denominación, es que estamos en diferentes comunidades y un pastor en una comunidad cae como anillo al dedo y la iglesia crece, pero ese mismo pastor lo colocamos en otra comunidad y la iglesia comienza a decrecer. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los factores? Porque tal vez no encaja con la comunidad. Y para poder encajar con la comunidad y que la iglesia encaje con la comunidad y comience a crecer, comience a despegar, tenemos que hacer un estudio, una apreciación de la comunidad. Amén. Esperemos que sea comprensible esta primera etapa del proceso administrativo, la apreciación. La segunda etapa, la planeación. De eso hemos hablado bastante. En la primera unidad hablamos un poquito de planeación. Amén. En la segunda, lógicamente, y ahora vamos a culminar con broche de oro lo que es la planeación. Es determine a quién puede alcanzar mejor. O sea, por su afinidad. Hay afinidad cultural, social o educacional de la iglesia que nos permite alcanzar ciertos sectores de la población. Tal vez puedo alcanzar la juventud, tal vez puedo alcanzar la de tercera edad, tal vez culturalmente puedo alcanzar los latinos, tal vez a los centroamericanos, tal vez, amén, a los latinos caribeños. O sea, tenemos que ver cómo vamos a alcanzarlo. Y para tanto hay que ver la afinidad, hay que desarrollar una estrategia. Entonces, después que ya hemos hecho la apreciación y que hemos definido a quién queremos alcanzar, lo que sigue la planeación. ¿Y la planeación qué es? Trazar estrategia, trazar un plan concreto para lograr mis objetivos. La etapa de planeación, ¿qué es planear? Permite la formulación de un plan de ejecución con miras a alcanzar un objetivo. Trazar los mecanismos adecuados a seguir, evalúa y define los recursos, los materiales y recursos humanos necesarios para una realización eficiente del trabajo que nos hemos propuesto alcanzar. Requiere invertir tiempo, esfuerzos, recursos, amén. Y por lo tanto, esa es la planeación. ¿Cuáles son las etapas de la planeación o las subetapas? O los pasos para planear. Y ahí podemos hablar de algunos pasos para planear. Número 1, analizar alternativas viables. O sea, las premisas. Premisas es lo que yo creo cuáles son las soluciones viables. Amén. Si nos planteamos el problema, una problemática del crecimiento de la iglesia, ¿cuáles son las alternativas viables? Evangelizar al mundo. Eso es una alternativa general no realizable. Amén. Por una sola iglesia o congregación local y por lo tanto es demasiada aérea. No aterriza. Amén. Tenemos que ver las premisas que son o las alternativas que son viables para el logro o la ejecución de nuestro problema. Hay un problema de nutrición en nuestra comunidad y queremos hacer un comedor económico. Perfecto. Y ya hemos propuesto que vamos a realizar un comedor económico, un comedor popular en la comunidad cristiana. Entonces, por tal razón, vamos a ver cuáles son las alternativas viables para ese comedor. Entonces, vamos a buscar apoyo en la comunidad. Número 1, vamos a buscar apoyo en las instituciones gubernamentales. Número 2, vamos a buscar apoyo en instituciones internacionales que tengan que ver, amén, con la alimentación. Número 3, perfecto, entonces vamos a seguir buscando cuáles son las alternativas o las premisas que es viable. Elegir una acción, elegir luego una alternativa. Después que elegimos la alternativa, tenemos que fijar objetivos y esos objetivos son generales y específicos. Vamos a comenzar, amén, tal vez objetivos viables. Yo puedo decir, vamos a rentar un local. Otros dicen, vamos a construir un local. Otros dicen, vamos a buscar, amén, compartir un local con otra organización que nos los preste para el uso que nosotros requerimos. Entonces, ¿cuál de esos tres es más viable? ¿Cuál es alcanzable? Construir un local a partir de cero no es viable porque requiere muchos recursos. Otros dirían, vamos a usar la congregación para tal fin.
pero tal vez la congregación no está equipada necesariamente para esos fines. ¿Cuál de esas premisas es la viable? Amén. Después que elegimos la viable, tenemos que fijar objetivos generales y específicos. Trazar luego un plan de acción que determine el curso de las iniciativas y definir o planear, significa presupuestos, planear presupuestos, planear riesgos, establecer estrategias, métodos y medios y también establecer las políticas, o sea, los reglamentos generales de lo que vamos a hacer de ese proyecto que vamos a realizar. Esta es la segunda etapa del proceso administrativo. ¿Cómo fijar objetivos? Identificar la situación de partida. Plantee su objetivo como su estado ideal, que yo quiero alcanzar. Redacte el objetivo de forma positiva. ¿Qué significa positiva? Positivo no es decir que no estamos creciendo y apenas tenemos 25 miembros. Eso es negativo. Nos proponemos en este año que la membresía de la congregación sea alcanzar, amén, 50 nuevos creyentes más a finalizar este periodo. Eso es positivo. Amén. No enfocarnos negativo. Que sus objetivos sean motivadores. Amén. Que guarde unidad. Considere las metas ulterior en su conjunto. O sea, que guarde unidad significa que si me he propuesto en este año un crecimiento de la iglesia, todas las actividades que desarrollen los departamentos de jóvenes, de caballeros, de niños, escuela dominical, cualquier otro departamento que exista, estén aunando sus esfuerzos individuales a la consecución de la meta o el objetivo último que tenemos planeado para la congregación. Amén. O sea, ellos van a aportar al objetivo general de la iglesia y por tanto cualquier acción que no aporte en ese periodo será eliminada y dejada para otra ocasión. Todos tienen que aportar. Los objetivos grandes, cuando son muy grandes, que son inalcanzables, tienen que dividirlo en pequeños objetivos y al lograr pequeños objetivos nosotros iremos creciendo también. Amén. Y esa es la estrategia. Hay una estrategia, una sigla que le dicen SMART. SMART significa inteligente. Amén. SMART es específico, la S de específico, o sea, detallado. M de medible. Amén. A de realizable. R de realista. Y T de tiempo, o sea que tiene que ser agendado. Yo sé que en palabras es difícil, en video es más difícil, pero lógicamente cuando usted reciba su material, amén, podrá visualizar la sigla de SMART: específico, medible, realizable, realista y basado en el tiempo. Amén. Así deben ser los objetivos. Al hacer un presupuesto, porque no estamos trazando un plan, el plan tiene que involucrar tiempo, agenda, y el plan tiene que involucrar dinero, que son los recursos que contamos, y el plan involucra personal. Identifique los gastos y los ingresos, priorice los gastos, fije ahorros obligatorios, lógicamente hay que dar seguimiento al plan y hay que ajustar el presupuesto en la medida que vamos ejecutando el plan. Tercera etapa del proceso, la preparación. Y es muy importante porque a veces nos lanzamos al proyecto sin saber o no que estamos preparados. ¿Qué es la preparación? Primero comienza con el reclutamiento del personal. Hay un plan, tenemos que buscar quién va a ejecutar ese plan. Y por lo tanto hay que reclutar los hermanos. Reclutamiento. Después que recluto los hermanos ideales y pido colaboración de ellos para que trabajen aunadamente con nosotros en este plan, reclutamiento, viene ahora entrenamiento, que es un programa de capacitación. Después del entrenamiento, no antes, entonces van los nombramientos. Porque en la medida que voy capacitando, voy viendo las habilidades particulares de cada uno de ellos, amén, y luego yo voy a colocarlo en las posiciones más ideales de acuerdo a esas capacidades. Reclutamiento, entrenamiento y nombramiento del personal. Eso es el personal. Los recursos.
recaudación de fondos, y para eso muchas veces hace falta equipo también. Amén. Y hay que, en el personal, tengo que prever quiénes se va a encargar de recaudación de fondos. Aportes económicos, ¿dónde vamos a buscarlo? En la iglesia, ¿qué porcentaje aportará la iglesia local? En la comunidad, ¿qué porcentaje esperamos que aporte la comunidad? Las instituciones de gobierno, ¿qué porcentaje esperamos que aporte las instituciones de gobierno? Y luego está la adquisición de material. Hay personas clave que saben de construcción o que saben de compras en la iglesia, amén, y que tienen contacto que nos pueden ayudar a ahorrar. Y por lo general, amén, cuando usted va a adquirir cualquier tipo de producto, usted solicita presupuestos a diferentes instituciones o comercio, y el que mejor le ofrezca a usted esos materiales que usted necesita, a esa persona o a ese comercio o a esa entidad se le van a comprar los materiales. La mejor oferta, amén, que usted consiga, esa es la que va a utilizar, porque no vamos a comprar con los ojos cerrados. Preparación del personal. Determina, por supuesto, el éxito, la ejecución de todo proyecto que se realiza. Se tiende a dar mayor importancia a la preparación financiera muchas veces y nos olvidamos la preparación del personal. El elemento financiero y el personal debe estar efectivamente integrados, no pueden separarse. El principio del trabajo, el trabajo enseña, conduce a la improvisación y el fracaso. El trabajo no enseña, tenemos que capacitar para el trabajo que queremos desarrollar, mucho más, amén, si nosotros queremos alcanzar exitosamente nuestros objetivos. Y ahora entramos a la cuarta etapa del proceso, la organización, alabado. Se encarga de establecer la estructura funcional para la ejecución del proyecto. Hace falta una tesorería, primero hace falta una directiva, una dirección, que es la gestión, quien dirija, quien organice, quien evalúe, perfecto. Hace falta una tesorería o finanza, hace falta un suministro, hace falta un personal, perfecto. Ahora hay que establecer competencias y jerarquía en el personal. Amén. ¿Quién preside? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Y explicar en una estructura dichas funciones y cómo se relacionan una con otra, creando también un perfil para cada trabajo que nosotros queremos o a cada elemento del personal que vamos a utilizar. Esa estructura se expresa mediante un dibujo llamado organigrama. Y el organigrama es la presentación gráfica de la estructura de gobierno de la iglesia, establece un orden vital y las relaciones de trabajo dentro de la iglesia. Define también los propósitos, que es información, o sea, al público en general, es un instructivo para que la gente aprenda, y también es analítico porque nos permite analizar los pasos que estamos dando. El organigrama permite ahorro de tiempo, ahorra dinero y evita duplicidad de funciones en la organización, hace que las relaciones de trabajo sean más funcionales, promueve un mejor ambiente de trabajo, promueve la rentabilidad y la productividad, amén, y aumenta lógicamente las competencias, alabado el nombre del Señor. Cuando organizamos tenemos todos estos beneficios: permitir ahorro de tiempo, ahorro de dinero, evita duplicidad de funciones, hace que las relaciones de trabajo sean más funcionales, promueve un mejor ambiente de trabajo, amén, porque estamos organizados. Dios es un Dios de orden, no de anarquía, no de desorden. Promueve la rentabilidad o efectividad o eficiencia del trabajo que realizamos y aumenta, por supuesto, la competencia de cada uno de ellos. Sería bueno que usted trace un organigrama de su iglesia, de su ministerio. Amén. Casi siempre en nuestros esquemas de gobierno está como número 1 una pirámide, la Asamblea General de Miembros. Luego más abajo sigue el cuerpo de ancianos y el pastor es miembro de ese cuerpo de ancianos o junta que administra la iglesia. Más abajo está el pastor, que es el ejecutivo, amén, que supervisa las demás gestiones de la iglesia. Y por debajo del pastor está departamento de jóvenes en línea horizontal, departamento de caballeros, de damas, escuela, departamento como es escuela bíblica, etcétera. Sería bueno que como práctica usted trace lo que es un organigrama,
amén, de la iglesia o del ministerio en que usted se encuentra sirviendo. Asimismo, en la ejecución de un proyecto local tenemos que hacer un organigrama. El director del proyecto, amén, está una junta general de ese proyecto, porque la junta es que dirige y evalúa. Por debajo de esa junta, entonces está el director del proyecto. Y luego del director del proyecto que coordina, amén, todas las demás fases, están los coordinadores por debajo de él. El de transporte, de recursos, de entrenamiento, de oración, porque hace falta la oración. Amén, todos esos coordinadores, amén, están por debajo del coordinador o director general. Y ahora llegamos a la quinta etapa, que es la etapa de la ejecución del proyecto. ¿Qué es la ejecución? Ejecución es el proceso dinámico de convertir en realidad la acción planeada, preparada y organizada. Ya la hemos planeado, preparado y organizado. Es la parte cumbre de todo el proyecto. Justifica el tiempo, los recursos y los esfuerzos invertidos. Es la vía de alcanzar el logro institucional. He participado en muchas organizaciones interdenominacionales que invierten mucho tiempo, muchos recursos en planear grandes proyectos, en elaborar grandes proyectos. Se convocan a presidentes de concilio, a pastores eminentes, a teólogos, y casi siempre esas asambleas se realizan en hoteles, en centros de convenciones, y hay gastos porque hay que pagar local, hay gastos porque hay que proveer alimentos, amén, y lógicamente gasto de tiempo, gasto de recursos, gasto de materiales, gasto hay que hacer plenarias, entrevistas, hay un sinnúmero de gastos que se involucra que son altísimos en comparación con los números de personas que son convocadas. Se elabora el proyecto final, pero lamentablemente nunca se llega a la etapa de la ejecución. Amén. Tenemos mucho conocimiento, hemos hecho grandes proyectos. Tal vez su iglesia tenga la misma experiencia de grandes proyectos, se invierta mucho tiempo, muchos recursos en elaborar grandes proyectos y al momento de ejecutarlo se caen los proyectos. Que no ocurra eso jamás, que sean realizables, amén, y que nosotros nunca desmayemos, llevemos a su última etapa el proceso administrativo, o lo contrario, en vano hemos trabajado e invertido tanto tiempo, porque a veces un proyecto toma tiempo, planearlo toma tiempo en sentido general. Por lo tanto, la aplicación es la vía de alcanzar los logros institucionales. El papel del líder es importante. En esta etapa el estilo de liderazgo importa bastante. El líder tiene que ser persuasivo, inspirador, motivador. También se requiere que sea participativo, o sea, democrático, que dé participación. Debe tener también capacidad de delegar, porque está implicado en el liderazgo. Y se requiere la habilidad del líder de coordinar y de supervisar. Eso es el liderazgo. El papel de la autoridad. No hay una buena ejecución si no hay autoridad, si no hay un orden. El líder debe tener autoridad sin llegar a ser autocrático, dictador. Debe ser capaz de mantener la disciplina, amén, dentro de cada grupo de trabajo, dentro de cada comité de trabajo, dentro de cada departamento. Debe tener autoridad, amén, significa capacidad, significa respeto, autoridad. La arrogancia es característica del líder autocrático, que no tiene capacidad, que no da explicación, que no da participación. Y por lo tanto estos líderes son malísimos para proyectos. No hacen mesa de trabajo, no involucra a la congregación en el proceso de planeación, amén, y sino que ve la iglesia como si fuese una factoría que da órdenes y espera resultados de cada una de las personas. Y cuando algo fracasa, no se da, le echa la culpa al que tiene al frente y quitando personal, cambiando personal, cuando tal vez la responsabilidad recae directamente sobre él. Amén. El líder, ¿cuáles son las competencias del líder? Debe trabajar en equipo. Un buen líder no le gustan los riesgos innecesarios, calcula, planifica. Los líderes son leales y sinceros, tienen pasión por nuevos retos, por la innovación, saben cuál es su debilidad, amén, porque hay que ser humilde también, saben cuál es su fuerza, su fortaleza,
saben lo que quieren y por lo tanto un líder sabe trazar metas y sabe alcanzar la meta que se llama capacidad de realización. Y ahí descansa todo. Puede ser un buen líder, puede tener mucho conocimiento, tiene mucha capacidad de planeación, pero si no hay capacidad de ejecución, lamentablemente no estamos en nada. Queremos líderes que sepan ejecutar. El papel de la comunicación en la última etapa, que es la ejecución, es importante. El líder debe ser un buen comunicador, debe tener conocimiento del personal, conocer sus capacidades, conocer sus experiencias. El personal deberá saber con exactitud qué se espera de él, porque el líder sepa comunicar las instrucciones directamente, sin confusión, con claridad. Amén. El líder debe alentar, incentivar, recompensar, reconocer a las personas que trabajan juntamente con él. El carácter y la personalidad del líder influyen diametralmente en este papel, en esta última fase que es la ejecución. Amén. Y por lo tanto, con esta última fase llegamos a la parte final de esta tercera unidad. Amén, que son las fases o el proceso administrativo. Es un poco técnico este curso. Amén, tal vez muchos no se alienten con él. Gloria al nombre del Señor, precisamente por eso, porque no se enfoca tanto tan profundamente en las escrituras. Simplemente tomamos el aspecto de propósito, de metas, de organización, de logro, de objetivo, tomando ejemplos bíblicos. Pero es la función gerencial que Dios está encargado a cada persona para que administre primeramente su vida. Amén. Porque en la vida hay que hacer pequeños proyectos. Y cuando nace un niño en su familia, ahí nace un proyecto. Ya usted comienza a planear ya el cuidado del niño, planear la educación primaria, la educación secundaria, y está planeando hasta la universidad del niño. Amén. Y eso es un proyecto. Alabado el nombre del Señor. Un matrimonio es un proyecto que usted debe saber cómo planearlo para que su matrimonio vaya bien. Alabado el nombre del Señor. Y en la ejecución, que es la parte ya de que vivimos juntos, debe aprender a evaluar y implementar, amén, implementar nuevos proyectos dentro de su matrimonio. Amén. Todo es un proyecto y hay que aprender a administrar mi tiempo, mi vida, mis recursos. Amén. Y mi ministerio que Dios ha puesto en mi mano. Y conociendo estos pasos del proceso administrativo, me van a ayudar grandemente a desempeñarme eficazmente en mi vida, en mi profesión, porque sirve para nuestras profesiones, amén, en nuestra vocación, en nuestro servicio en general, nos va a ayudar grandemente todos estos conocimientos que estamos aprendiendo a través de administración de la iglesia, porque es administración en sentido general. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuevamente le saludamos, amén, su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Un abrazo y un saludo cariñoso en el nombre de Cristo Jesús. A nuestros hermanos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, amén, abrazos. A nuestros compañeros pastores y ministros, bendiciones en el nombre glorioso de Cristo Jesús. A los estudiantes, amén, escritos para este curso o para esta asignatura, amén, tan pronto recibamos su información, vamos a enviarle cuáles son los trabajos prácticos, las preguntas, repaso, el material no solamente audiovisual o el video, sino también el material en PowerPoint, el libro de texto y todo lo demás requerimiento de esta asignatura. Recuerde que este estudio llega a ustedes por cortesía de la Universidad Teológica Shalom. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y que el Señor le continúe bendiciendo grande y poderosamente. Amén.